Abrimos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué conversaciones tenían los discípulos del Señor? Conversaciones, preguntas. ¿Cuáles eran los deseos que tenían en su corazón? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Estaban ellos discutiendo sobre quién es el mayor en el reino de los cielos. Y no solamente discutiendo, sino que otro texto y otro evangelio nos habla de que entre ellos mismos querían sentirse superiores los unos a los otros. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo les da una enseñanza a través de un niño, una enseñanza muy noble. Y de aquí vamos a sacar el mensaje de lo que Jesús dijo, versículo 3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar nuevamente para que Dios bendiga su palabra. Oramos. Señor, venimos a ti pidiéndote nuevamente tu cobertura. Háblanos, Padre, a través de este tema tan interesante. Te necesitamos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, mi Dios, te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Si no os volvéis y os hacéis como niños. Mateo capítulo 18, versículo 3 al 5. A menudo el mundo asocia la grandeza de una persona con el poder. Es como el mundo lo asocia. Y los discípulos y apóstoles están discutiendo quién es el más grande, quién es el más fuerte, quién es el más poderoso, quién tiene mayor autosuficiencia, quién tiene mayor logros. Y yo quiero preguntarte esta noche, si te la pasas pensando, comparándote quién es mayor, te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Pero no deberíamos nosotros buscar eso. Puedes tú, sin duda alguna, superarte cada día, pero no deberías tú buscar ser mejor que otra persona. Trata de ser mejor que tú mismo. Y en Mateo capítulo 18, del versículo 3 al 5, Jesús tiene que interrumpir esta lógica humana, porque los apóstoles ya le están sirviendo a Dios, pero todavía tienen una lógica muy mundanal. Y Jesús tiene que decirles de una manera tan radical, los detiene y les dice que para ser grandes hay que hacerse pequeños primero. Para ser grande primero hay que ser pequeño. Yo quisiera esta noche invitarte a ser pequeño para que Dios te vea como alguien grande. Casi nadie hace a alguien por su prójimo, casi nadie da. Ahora todos queremos recibir, ahora todos queremos el primer lugar, el pedestal, queremos ser los más vistos, tener más seguidores, la tecnología nos ha alcanzado, queremos ser los únicos y nos ponemos mal si alguien hace lo mismo que nosotros hacemos. Pero este es un pensamiento humano y Dios no trabaja así. Por eso, allí no es una invitación esta noche a la inmadurez. Esta noche es una invitación a la humildad. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, vamos al texto, Mateo capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Escucha, ellos ya estaban discutiendo, ellos ya tenían esto, ya se habían hecho, ellos mismos, declarado mejor que otros. E incluso, no dudo que uno de ellos pudo decirle a sus compañeros: si no me crees que yo soy el elegido, ven, vamos a preguntárselo. Y el otro pudo haber respondido: te equivocas, el Señor sin duda alguna me prefiere. Y vemos que con estos pensamientos se acercan al Señor. Verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pero Jesús, quien conoce ya los pensamientos, Jesús ya sabía que ellos se iban a acercar. Jesús decide llamar a un niño para darles una enseñanza. Verso 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Imagínate la cara de los discípulos. Señor, te estoy preguntando algo, ¿por qué me ignoras? Señor, estamos aquí para que tú nos digas quién es el mayor.
Jesús, tú sabes que yo tengo más potencialidades que los demás y sin mí esto no funcionaría. Pero Jesús, conociendo los pensamientos equivocados, decide llamar a un niño. Pudo haber llamado a un adulto, a un ancianito, pudo haber utilizado otro tipo de figura, pero Jesús tuvo la oportunidad y él quiso usar a un niño. No sabemos la edad del niño, pero era un pequeño. Y dice que lo puso en medio de ellos. Y los discípulos atónitos, porque Jesús iba a hablar, iba a enseñar algo con esto, Jesús les dice, de cierto os digo, es decir, que quede claro, esto es verdad, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesús les da una declaración. Tienes que volver otra vez a hacerte como los niños. ¿Pero cómo? Versículo 4. Así que cualquiera que se humille, ahí está la palabra correcta. Tienes que volver a la humildad. Como este niño, dice el Señor, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, en la matemática de Dios, el mayor no es aquel que se siente más fuerte o superior, no es aquel que presume sus logros. En las matemáticas de Dios o en la obra de Dios, el mayor es aquel que es humilde, el que se humilla. Pero no es aquel que se humilla para que todos lo vean. Mírenme que soy humilde, mírenme que presumo qué tan humilde soy, sino, dice el Señor, aquel que lo hace de todo corazón. Y aquí entramos al primer punto. ¿Cuál es el requisito que Dios pide para que nosotros podamos servirle mejor? Y esta noche el tema es que os volvéis como un niño. Y vamos a ver cuáles son las bendiciones de hacerle caso a Jesús y cuáles son las bendiciones si nosotros nos volvemos como los niños. Primero que nada es el requisito de la conversión. Escucha, tenemos que ser salvos, tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Cuando recibimos a Jesús en el corazón, allí comienza el proceso de la conversión. Y en este contexto del pasaje nos muestra a los discípulos discutiendo por quién sería el mayor. Jesús utiliza la palabra griega strapete, que significa volverse, que implica un giro de 180 grados, casi un metanoia, un arrepentimiento, un deja ese camino y enfócate por otro, aléjate de tu propio orgullo. Y es aquí donde Dios nos dice a nosotros, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que tienes que volverte a ser como un niño. ¿Cómo, Señor? Sé humilde. Pero para que tú seas humilde, reconoce que no eres autosuficiente. Necesitas de mí, necesitas de mi presencia, necesitas de la oración, necesitas de la iglesia. Y sí, yo lo creo, necesitamos. Sin Dios no somos nada. Intenta vivir sin Dios, te aseguro que nada bueno, nada provechoso vas a sacar. No dudo que alguien me esté escuchando, pero si yo no creo en Dios, yo vivo todos los días sin Dios y mira, no me pasa absolutamente nada. Ahorita, gracias a Dios ha tenido misericordia. Pero cuando nos sentimos autosuficientes, nada creemos que necesitamos. Por el contrario, creemos que todo lo merecemos. Y Jesús, número 1, nos dice, ¿cuál es el requisito? Que te vuelvas a ser como un niño. Eso significa abandona la autosuficiencia. Antes de poder avanzar hacia Cristo y hacia lo que Él quiere hacer contigo, debemos primero, si es posible, bajarnos de nuestra propia altivez. Reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, de cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, es decir, conmigo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Sé como un niño conmigo, que venga a su Padre, que venga a su Dios con esa ilusión, con ese deseo de que papá lo cargue, de que papá lo mire. Eso dice Dios, eso dice Jesús. Vuélvete como un niño conmigo, ámame, siéntete orgulloso y feliz de que estoy contigo. La cuestión es que los discípulos no lo entendieron y ellos vinieron con soberbia a ver a Jesús porque ellos se sentían a la estatura de Cristo, se sentían al nivel de Jesús y le dijeron, Jesús, ¿quién de todos nosotros? Somos tu mano derecha. Y Jesús les dice, no, queridos hijos, vuélvanse como los niños. Así entraréis en el reino de los cielos. Tienes que verme como tu Salvador. Tienes que humillarte. Inciso A de este primer punto, abandona la autosuficiencia. Esta noche
Alguien se pudiera preguntarse, ¿de qué se trata este programa? ¿De retroceder o de avanzar? Porque yo siempre he avanzado y he sido un triunfador en la vida. A mí también, a mí me gusta sobresalir también como cualquiera, pero no lo pudiera hacer si antes no retrocedo a los pies de Jesús. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños. Y el mejor ejemplo bíblico es el joven rico que aparece un capítulo después, allí en Mateo capítulo 19 del versículo 16 en adelante, quien no pudo volverse como niño, porque él también, como los discípulos, confiaba en sus posesiones y confiaba en sus riquezas y confiaba en lo que él era y lo que él tenía y lo que había logrado. Jesús le había dicho en el capítulo 18, es el que estamos viendo, le dijo a los discípulos: os volvéis como un niño, háganse como un niño. Y cuando ellos lo comprendieron, un capítulo después pudieron ver un ejemplo vivo hasta que ellos fueron convertidos y vieron la inmadurez de este joven rico, sintiéndose superior a los demás porque tenía unos cuantos pesos más, pero al mismo tiempo abandonando todo porque había dejado a Jesús. Es decir, no es que abandonó las riquezas, sino que abandonó su futuro eligiendo las riquezas. Escucha, inciso A, estamos esta noche aprendiendo que Dios quiere que nos volvamos a la conversión. Un niño no es autosuficiente. Y Jesús quiere que nosotros dependamos de Dios. El Señor quiere verte crecer, pero dependiendo de Dios. Un niño pide, y tú deberías pedirle a tu Padre Celestial. Un niño llora. Tú deberías derramarle tus lágrimas a Dios. Tú no deberías sentirte apenado de decir: Dios es mi Padre. Aunque tú seas un padre, aunque tú ya seas maduro, una señora, un adulto, aunque tengas ya lo que tengas, dinero, posesiones o riqueza, tú deberías humillarte ante tu Padre Celestial esta noche. Sé como un niño. ¿Cómo es un niño? Inciso B, sencillo de corazón. Dije, punto número 1, el requisito que Dios quiere es conviértete como. Inciso A, no seas autosuficiente. Inciso B, un niño es sencillo de corazón. Un niño, algo que me llama la atención, no tiene currículum que presentarle a alguien. Oye, ¿quieres ser mi amigo? Mira, este es mi currículum. Un niño de 10 años no tiene eso. Un niño tan solo busca encajar. Y los niños tienen muchas necesidades. Es un niño, es algo sencillo. Y la conversión bíblica requiere eso, despojarme de estas máscaras de santidad fingida y presentarme a Dios con transparencia. Señor, es lo que soy, es lo que tengo, es lo que vivo, es como crecí, es como viví, es lo que me traumó en el pasado. Aquí vengo ante ti, Señor. Puedes ser tú mi Padre, Señor, te necesito. Sencillez de corazón. Los niños en la cultura antigua no tenían un estatus social. Cuando empecé este programa, yo felicité a los niños y les dije: ¡Feliz Día del Niño! Y mencioné que algunos países cuidan mucho de sus niños, las organizaciones, la UNICEF, pero no hay, yo diría, lugar que se preocupe más por los niños como la Iglesia de Dios, como nosotros, como los cristianos. Ahora escucha, pero en la antigüedad, los niños en la cultura antigua no tenían esta importancia, no se les daba este estatus. Eran los más bajos en la escala de importancia. Y Jesús lo sabía. Pero Jesús vino a cambiar ese concepto cuando llamó a este niño. Jesús utiliza la palabra paidión, que se refiere a un niño pequeño. Alguien que depende totalmente de sus padres. En la cultura antigua, los niños, los únicos que podían, o más bien dicho, sí, los únicos que podían darle valor a un niño eran sus propios padres. Y Jesús utiliza esta analogía con esta palabra paidión. Dice: vuélvanse, que ustedes sientan que no pueden sobresalir si no es por medio de mí. Y yo lo creo, y no es una mente cerrada, querido hermano, porque yo intenté sobresalir sin Dios, con mi conocimiento, y llegué simplemente a un nivel en el que no había dado ni un brinco. Hasta ahí llegué. Pero una vez que le dije al Señor: Padre, yo no puedo, yo te necesito, gradualmente el Señor te lleva a donde tú debes estar. Ahora, ¿cómo es un niño? Dice el Señor: conviértete a un niño, abandona la autosuficiencia, abandona la autosuficiencia. Sé sencillo de corazón,
Ten una fe sin reservas. Ahora, si tú me estás escuchando, tú deberías estar anotando estos puntos. Señor, ¿qué has visto en mí? ¿Qué me dices? Que me vuelva como un niño. Y es que la conversión que quiere Cristo en nuestra vida nos lleva a creer como los niños, a tener una fe sin reservas, que todo lo que Dios nos diga la atesoremos y lo creamos. Eso quiere Dios con nosotros, como cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón por primera vez y única vez, por supuesto, pero desde allí comenzamos a creer, a escuchar la palabra de Dios, y esa fe se hizo más poderosa y Dios dijo: aquí hay alguien que me ama, aquí hay alguien que es mi hijo, aquí hay alguien a quien enseñar, hay alguien quien recibe. Ten una fe sin reservas como un niño que cree la palabra de Dios con la misma naturalidad con la que un hijo cree en las promesas de su padre. Tú que eres papá, dile a tu niño: te prometo que te traigo un juguete saliendo de trabajar. Ese niño está feliz todo el día y te aseguro que hasta limpia la casa porque se acuerda que cuando llegue papá le va a llevar un regalo. Y si tú no se lo llevas, por una o X razón, ese niño puede llegar a lastimarse porque creyó en ti. Ahora, que si tú se lo llevas, sea cual sea, ese niño dice: cumplió, creí. Lo que estoy tratando de decir, así como un niño cree en la promesa de su Padre terrenal, Dios quiere que creamos en las promesas de nuestro Padre celestial. Sean como niños. En el contexto histórico, vuelvo al texto, Mateo capítulo 18, en el versículo 1, los discípulos están discutiendo entre ellos quién es mayor. Y entre ellos se ponen de acuerdo para venir a ver a Jesús. El problema es que ellos se pusieron al nivel de Jesús. Y sí, tenemos que crecer a la estatura de Cristo, pero ellos venían con soberbia y cada uno se sentía superior al otro. Y le dicen al Señor: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Aquí estamos reunidos. Y cada quien creía en su propia ventaja. Jesús tiene que tomar a un niño y les dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús les está diciendo: mírenme como padres, sean niños conmigo. No vengan con esa soberbia conmigo o contra mí. Y les dice Jesús en el verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y eso se lo está diciendo a sus discípulos de frente. Todos los veo soberbios, todos los veo que quieren el primer lugar, pero el primero, cualquiera que se humille, ese va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y termina en el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a continuar con este estudio. Punto número 1. Jesús quiere que te conviertas como un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño no es autosuficiente. Un niño es sencillo de corazón. Un niño tiene fe sin reservas. Punto número 2. Jesús quiere humildad. Jesús quiere humildad. Y Jesús no está elogiando la falta de juicio de un niño cuando les dice: sean como un niño, porque cualquiera lo tomaría: entonces me voy a volver un niño llorón, berrinchudo, no sé si se entiende esa palabra allá en Perú, imprudente, así voy a ser como un niño. Y Jesús no está diciendo eso. Jesús está hablando de la humildad de un niño, la humildad relacional. Escucha esta palabra porque me parece interesante. Un niño tiene humildad relacional, que se caracteriza porque este niño puede relacionarse con su padre, con alguien que lo protege. Un niño tiene una humildad relacional incluso con los demás. Y Jesús dice: seamos humildes. Pero para que te vuelvas como un niño humilde, debes dejar, inciso A, la ambición mundanal. Jesús sabía los problemas que tenían sus discípulos y se los deja bien claro. Deja la ambición, y te lo voy a comprobar ahorita con los versículos.
Porque Jesús les dice en Mateo 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No seas ambicioso, les dice el Señor, sé el más pequeño, no quieras todo para ti. A diferencia de los adultos, los niños pequeños no buscan títulos ni jerarquías dentro del reino. Ellos se contentan con estar cerca de su Padre Celestial. Los niños no buscan jerarquía. Se me viene a la mente el pequeño David, quien dijo en el Salmo 131, verso 2, he sosegado y acallado mi alma como un niño destetado a su madre. Estoy aquí tranquilito, dice David, sosegado y acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Inciso A, dice el Señor, quita la ambición. Estamos viendo cómo ser como niños. ¡Qué sorpresa! Los discípulos vinieron a Jesús diciendo, Señor, yo ya tengo lo que necesitas, diles que soy yo el mayor. Pero Jesús llamó a un niño para enseñarles esto. Y tal vez esta noche te sorprenda, ¿por qué predica esto? Porque Jesús quiere que volvamos a ser como niños. Punto número 2, seamos humildes. ¿Cómo? Teniendo esa capacidad de asombro y de aprendizaje para con Dios. Escucha este punto porque es interesante. Teniendo esa capacidad de asombro y aprendizaje para con Dios, porque ser como niño es mantener ese espíritu enseñable, que te asombras de tu Señor como un niño, quien está en la escuela aprendiendo qué significa el arco iris o aprendiendo cómo funciona la naturaleza y wow, pone atención y se admira. Dios quiere que nosotros pongamos atención a los hechos maravillosos de Dios y que nos admiremos de Él. Pero a medida de que crecemos nos volvemos adultos orgullosos que creemos saberlo todo. Y un niño está en constante estado de aprendizaje. Esta palabra humillarse a la cual Jesús se refirió es la palabra tapeino, que significa rebajarse a una condición modesta. Es un acto voluntario de no creerse superior a otros. Dice el Señor, acuérdate, asómbrate. No pienses que lo sabes todo. No pienses que ya llegaste a la estatura que pensabas. No, te falta mucho todavía. Pero vas por buen camino si aprendes a humillarte desde ahorita. Un niño depende absolutamente. Un niño no se preocupa por la comida o el vestido, a menos que se crea insuficiente, a menos que se crea él mismo autosuficiente, porque yo no he visto a un niño pequeño de 8 años que le diga a sus padres, no se preocupen, no me esperen, yo llego en la noche, como en la calle. Eso nunca lo he visto y creo que nunca lo veré. Pero un niño al que se refiere Jesús, cuando se lo dice un adulto, es, todo te proveo yo. No vengas a mí como que ya lo tienes todo, porque eso fue algo que al Señor no le agradó. Que los discípulos vinieron entre ellos bien seguros y le dijeron a Jesús, hey colega, diles ya, ¿quién es superior? Y aunque no se lo dijeron con esas palabras, eso iba en su corazón. Por eso el Señor les dijo, mírame como padre, es decir, un niño hacia mí. Y a Jesús no es que no le guste que crezcamos, claro que Él nos va a hacer crecer, el Espíritu Santo nos va a hacer madurar, pero vamos a entender que no puedo sin Él, que necesito de Dios, y es aquí, inciso C de este segundo punto, que mi dependencia es absoluta a Cristo. Así como un niño no se preocupa por la comida o el vestido porque su padre está cerca y le dará de comer, la humildad cristiana es reconocer que separados de Dios nada podemos hacer. Yo te diría esta noche, evalúa tu vida de oración. ¿Cómo estás en tu oración? Evalúa tu devocional. Evalúa tu vida devocional. ¿Cuánto tiempo pasas buscando a Dios, leyendo la Biblia? Evalúa tu frecuencia al congregarte. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo entiendo que si tienes a lo mejor algo que te lo de verdad impida, como
como verdaderamente un trabajo, pero ni aún así, o la enfermedad. Evalúa tu vida. ¿Estás viviendo como un adulto espiritual autosuficiente que ya sabe todo, o estás viviendo como un niño dependiente? Y punto número 3, y con esto terminamos. El Señor Jesucristo, déjame leer el texto otra vez, Mateo capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice el Señor. Ahora escucha. Todo esto termina mirando a un niño. Jesús tiene a un niño con él. Y Jesús dice: y todo aquel que no reciba a un niño como este en mi nombre. Déjame leerlo otra vez, verso 5. Y Jesús dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice el Señor. Y es que Jesús se identifica como los niños. Escucha, qué interesante. Jesús se identifica con los humildes. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Les dice: comprendan cuál es mi sentir, mi forma de pensar, mi forma de ser. Comprendan que yo no soy de este mundo, dice el Señor. Yo no actúo como este mundo. Cualquiera que reciba un niño como este, a mí me recibe. Jesús se identifica con los humildes. Recibir a alguien que ha decidido hacerse pequeño es recibir al Rey mismo. Y es aquí que culmina esta enseñanza que Dios le da a sus discípulos entre la conexión directa de un niño y Jesús. No solamente les dice el Señor: háganse como los niños, sino que cuando vean a un niño, acuérdense que a mí me están recibiendo. Jesús también tuvo todas las actitudes, pero espirituales, de un niño. Pero aquí hay sabiduría. Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Por qué te lo digo? Porque un niño fácil se reconcilia con aquel que le hizo daño. ¿Y cuánto daño le hicimos al Señor Jesús para que Él nos reconciliara con el Padre en la cruz? Jesús se identifica con los humildes. Jesús es el máximo ejemplo de este pasaje. Él, siendo Dios, se hizo niño, por llamarlo así, porque nació en un pesebre y se humilló hasta la muerte, como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí o no? Jesús se hizo niño. Él nació en un pesebre. Él sabía lo que estaba diciendo. Y Él, siendo Dios, mostró humildad para con nosotros. Y por eso el Padre Celestial lo exaltó, mira, hasta arriba. Y Él puede hacer lo mismo contigo. Por eso Jesús les dijo: reciban a un niño. Y escucha esto, porque es interesante. ¿Quién es el niño a mi alrededor? Bueno, recibe al humilde, recibe al necesitado, recibe al nuevo creyente, recíbelo en el nombre de Jesús. Y hazlo como si fuese Jesús. Porque nosotros no deberíamos tener el pensamiento que tuvieron los apóstoles antes de ser reprendidos por Jesús. No servimos por reconocimiento. Lo hacemos por amor a su nombre. Y actualmente vivimos en un error porque buscamos reconocimiento. Y hemos caído todos en ese error. E incluso, me atrevo a decirlo, dentro de nuestras iglesias hemos caído en ese error de buscar reconocimientos pensando que si no estoy en ese puesto, entonces
no estoy sirviendo y nadie me ve. Entonces, híjole, si no llego hasta ahí, seguramente nunca serví a Dios. ¿Quién te dijo eso? Porque nosotros no servimos por reconocimiento, servimos por amor de su nombre. La Biblia dice en Juan capítulo 13 que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús lavó los pies de sus discípulos. El maestro se hizo el menor para servir a los suyos. Ahí vemos a un niño. ¿Quién? A Jesús. Lavando los pies. Hermano, ¿usted lavaría los pies de alguien? Perdóname lo que estoy pensando, pero alguien dijo en una iglesia, un pastor le preguntó a su congregación: hermanos, ¿ustedes lavarían los pies de alguien más? Y alguien respondió: pastor, no se lavan ni los suyos, ahora van a lavar los pies de otros. Pero aunque lo vemos de manera graciosa, es una realidad. El Señor Jesús lavando los pies de los discípulos, haciéndose como un niño. Por eso esta noche yo quiero invitarte, ya sea que tú seas cristiano o no seas cristiano, vuélvete como un niño. La invitación es clara. Jesús dijo que nadie entrará al reino por sus propios méritos. Nadie entrará al reino de Dios si no se hace como niños. Nadie va a entrar a Dios, al cielo, por sus reconocimientos, logros, currículums, por haber terminado un instituto o haber sido un pastor, o porque fuiste siempre a la iglesia y fuiste reconocido, o porque lograste no, nada, por méritos no entramos al cielo, sino por una entrega humilde a Cristo. El evangelio es para los que reconocen su debilidad, su necesidad y van a Jesús en bancarrota. ¿Cuántos de aquí pudieran decir: necesito a Jesús? Así como un niño cuando se quiebra: papá, mamá, ayúdame. Y ahí está papá Dios para ayudarnos. Mira a tu alrededor, reconoce qué tan pequeños somos. Y esta noche pudiéramos venir a Cristo y decirle: Señor, ayúdame. Por eso, querido hermano, ¿cómo te consideras tú esta noche? ¿Cómo te consideras tú esta noche ante los ojos de Dios? Esta noche Jesús te está haciendo la misma invitación que le hizo a los apóstoles: vuélvanse como niños. Y si tú me estás escuchando y no conoces nada de Dios, también te lo está diciendo a ti. Fuera ya la autosuficiencia de creer que llegaré al cielo o a la vida eterna por mis propios méritos, no. Ven y vuélvete como un niño, dice el Señor. Aquí está tu Padre, dice el Señor. No me faltes el respeto, en pocas palabras, dice Jesús. Vuélvete como un niño para conmigo. El camino hacia arriba, el camino hacia el cielo, está a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y Jesús no nos pide que seamos infantiles, no, sino que seamos hijos de Dios. El reino no se conquista con fuerza, se recibe con las manos vacías cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Por eso, quiero invitarte esta noche, que quitemos todo peso de orgullo, que quitemos todo aquello que nos aleja de Dios, aunque sean logros, que creímos que porque los tuvimos, tiene Dios que salvarme. No. Recuerda, esta noche Jesús quiere que reconozcamos nuestra vulnerabilidad. Tan solo tienes que volverte a Él, reconocer tus necesidades, dejar que el Padre te cargue entre sus brazos. El reino es para los que, como los niños, confían plenamente en Jesús. Y esta noche tú puedes confiar plenamente en Jesús. Te invito a hacer una oración. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino por lo más pequeño, el Señor Jesucristo. Esta noche hay que volvernos como niños, hacer un cambio interior, depender totalmente de Dios, un corazón sencillo, humillarnos como niños para reconocer la verdadera grandeza de Jesús, andar sencillos con Él, obedeciendo naturalmente, con un corazón enseñable, y recibir como niño lo que Dios nos da, valorar el cielo, porque Dios valora lo pequeño. Y dice la Biblia ahí que el mundo desprecia lo pequeño, pero Dios lo exalta. El apóstol Pablo dijo en primera carta a los Corintios 1:27, lo débil del mundo escogió Dios. Y Dios nos está escogiendo esta noche para salvación,
nos quiere perdonar a todos. El Señor nos sacará de la basura, perdón la expresión, lo vil, lo menospreciado. Jesús ama a los pequeños y cuida de ellos, y Dios quiere verte como un pequeño también. Esta noche quiero que recibas el reino de Dios con la actitud de un niño, creyendo en el Señor, sabiendo que Dios te está dando un regalo, como un niño que recibe un juguete y dice: ¡wow! ¿Para mí? ¿Seguro? ¿Para mí? Y Dios te está dando este regalo de la salvación, y puedes recibirlo como un niño con esta actitud, diciéndole: gracias, Señor. Examina tu corazón. ¿Qué tan lejos estás de Dios? ¿Eres dependiente o autosuficiente? ¿Tienes humildad o tienes orgullo? Ser como un niño no es debilidad, porque Jesús se hizo un niño. El problema es que no venimos a la cruz. Pero esta noche vamos a venir a la cruz. Esta noche tú y yo volvemos a Jesús. Te invito a que prestes atención. Repite conmigo, vamos a orar, vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, reconozco, Señor, mi necesidad de ti. Perdona mis pecados. Creerme autosuficiente. Mucho tiempo que dejé de buscarte, Señor. Pero esta noche, mi Dios, agradezco tu consejo y tus palabras. Me vuelvo como un niño hacia ti, mirándote como Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Llévame a casa, Señor, el día que yo muera. Te recibo como Señor y Salvador. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.